Y el primer tema de este culto de varones que tendremos una vez al mes, el primer tema es los pensamientos y el orden de Dios. Ese es el tema de esta predicación. Los pensamientos y ¿qué más? Una de las batallas más importantes que el ser humano libra día a día es en su mente. Los pensamientos que tenemos en nuestra mente son los que nos gobiernan. Y alguien dijo que la lucha más grande que enfrenta el hombre, cristiano o no cristiano, la libra en su mente, con sus pensamientos. Porque lo que está en su mente le ayudará para tener victorias o para tener fracasos. Y esta tarde Dios nos pregunta a nosotros, ¿cómo están los pensamientos de tu mente? ¿Te cuesta ordenarlos? ¿Te cuesta equilibrarlos? Porque es ahí donde el ser humano tiene la mayor dificultad. Porque lo que pensamos es lo que hacemos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los cristianos corintios, esta carta se las escribe en un momento en la cual ellos estaban perdiendo batallas. Estaban teniendo luchas en sus mentes y lo que ellos estaban pensando lo estaban llevando a tener fracasos constantemente. Esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros para que tengamos conciencia de lo importante que son nuestros pensamientos. Porque de la manera que pensamos es de la manera como vamos a actuar. Aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, se ha abierto una puerta para que nuestros pensamientos sean regenerados. Esos pensamientos puedan llevarnos a tener cosas que glorifiquen el nombre de Dios. Lo que vemos en la actualidad, el crecimiento de la maldad en todas las áreas, la inmoralidad que existe en el tiempo presente, es resultado de los pensamientos de las personas que los llevan a la acción. Y esta tarde Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Voy a pedirle que deje un apartado ahí y vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. El problema de nuestros pensamientos como cristianos es que hemos aceptado los pensamientos de la cultura en la cual nos toca vivir en el siglo XXI, la cual piensa muy distinta a la manera que Dios piensa. Dice Isaías 55:8 que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Es decir, los pensamientos de Dios están más elevados que nuestros pensamientos. Y Dios quiere que tengamos cuidado y que podamos conocer lo importante que son los pensamientos. Cuando nosotros venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, le decía, se abrió una puerta en la cual nuestros pensamientos deben de ser ordenados. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. Si nosotros ordenamos nuestros pensamientos para darle prioridad a las cosas celestiales, a las cosas espirituales por las terrenales, estaremos haciendo como la mente de Cristo piensa. Muchos de nuestros problemas que tenemos en la tierra es que estamos muy enfocados en el aquí y en el ahora. Y somos muy egoístas, o son muy egoístas. A veces el estar pensando en las cosas que he conseguido, que he logrado, que he producido, nos llevan a tener una perspectiva distinta de lo que Dios quiere que tengamos. Por eso esta tarde Dios nos habla a nosotros, a los varones en particular, a que coloquemos nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Y qué significa, pastor, poner nuestra mira en las cosas de arriba? Significa contemplar las cosas que realmente a Dios le interesan. Por ejemplo, ¿qué es lo que a Dios le interesa? A Dios le interesa que seamos personas honestas. Primero con nosotros mismos. Porque si tú engañas a alguien,
Si tú engañas a tus hijos, a tu esposa, realmente no los estás engañando, tú te estás engañando a ti mismo. Porque al final tú vas a cosechar lo que estás sembrando. Poner nuestra mira en las cosas eternas, espirituales, tienen que ver con darle prioridad a las cosas eternas en tu vida. Esta tarde Dios nos pregunta, ¿cuántas vidas tenemos? Una. No tienes otra para echarla a perder la que tienes. No tenemos una segunda oportunidad. Solo tenemos una vida y tenemos que vivirla con sabiduría, y quiere Dios que la vivamos con una mente donde nuestros pensamientos sean pensamientos que tengan una trascendencia eterna. Amén. Número 2. Yo puse aquí una lista de 10 de las cosas que son importantes para Dios, que Dios quiere que tengamos nosotros. El perdón. Poner nuestra mira en las cosas eternas es aprender a perdonarnos y amarnos por encima de nuestras diferencias. Amén. Por encima de nuestras debilidades. Muchas veces, cuando no pensamos como Cristo piensa, vivimos relaciones fracturadas. Los padres no les hablan a los hijos. Los hijos tienen resentimiento con los padres. Y Dios quiere que ordenes tus pensamientos. Porque el día que te mueras, o que se muera con aquel que no puedes convivir, lo que sientes ahora, el rencor, el odio, la molestia, de nada te va a servir. Por eso Dios quiere que pongamos prioridad a las cosas eternas. Así piensa Cristo. Número 3, fidelidad. Dios quiere que aprendamos a ser fieles, a no ser intermitentes, a ser fieles en todas las áreas de tu vida. Si trabajas, sé comprometido en tu trabajo, sé fiel. Si buscas a Dios, hazlo con fidelidad. Si tienes tu pareja, séle fiel. Así piensa el Señor. Número 4. Dios también quiere que aprendamos a ser compasivos. ¿Qué significa eso? Identificarnos con el dolor o el problema del otro. A veces vemos a nuestro alrededor que la gente sufre y hay muy poca sensibilidad. Es su problema. No, tener la mente de Cristo es llevar las cargas los unos con los otros. Por eso el texto de Colosenses dice, si tú eres cristiano, si te consideras hijo de Dios, busca las cosas de arriba. Pon tu mira en las cosas eternas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, no pensemos que las cosas terrenales son malas, necesariamente, pero muchas veces nos desvían del propósito importante de nuestra existencia. Y es así como mucha gente está esclavizada y frustrada y con problemas, y quizás esta tarde tú has llegado a este lugar y tienes ese conflicto. Dios quiere que ordenes tus pensamientos. Porque cuando tú colocas los pensamientos de Dios en tu mente, entonces no tendrás problemas con los demás. Dice el texto 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La mente de Cristo tiene que ver con la búsqueda de las cosas espirituales por encima de las terrenales. A que fijemos nuestra mente en aquellas cosas que prevalecen. Muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida de manera individual es por lo que pasa por nuestra mente. Los pensamientos que llegan de afuera, o a veces internamente, porque podemos estar sentados en un lugar como en esta noche y podemos estar aquí atentos y de repente llegan pensamientos que no son agradables. No puedes controlarlos, pero sí puedes evitar que esos pensamientos hagan nido en tu mente. Amén. Voy a pedirle que me acompañe a un pasaje de la Biblia que está en Isaías 5:20. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. El cristiano del siglo XXI ha dejado por orgullo propio
y olvidado a Dios por la diversión y el placer que promueve la sociedad en la cual vivimos. Miren lo que dice Isaías 5:20. ¿Ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Hay de los que a lo malo dicen que bueno, y a lo bueno malo. ¿Cómo llega una persona a esa conclusión? ¿Sabe cómo? Cuando sus pensamientos no están bien ordenados. Hay personas que se levantan pensando en cómo estafar al otro. Desde la noche en la madrugada están pensando cómo robarle al prójimo. Y piensan que ellos son inteligentes. Y a eso le llaman bueno. Esta tarde Dios nos dice que hay de esas personas que han cambiado, han tergiversado ese concepto de las cosas buenas. Lo bueno y lo malo corresponde a lo que Dios estableció en sus 10 mandamientos. Dice el texto que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Como la gente del mundo dice que tener una infidelidad no es tan mala, pues la gente dice, pues no es tan malo compartir el corazón con otros. Y es así como tenemos problemas en los matrimonios, diferencias. Cuando nosotros nos casamos con nuestra pareja que Dios nos dio, nos casamos para serles fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. El resultado de decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno es porque hay un problema en los pensamientos de las personas. Vamos a ir a una cita más y vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículo 8 y 9. Mateo 18, 8 y 9. Mateo 18, 8 y 9. Alguien dijo que la mente es la propiedad privada del ser humano. Y muchos dicen, no te metas en mis pensamientos. Déjame pensar libremente. Los cristianos tenemos el deber y el derecho de escoger cosas buenas. Para ello necesitamos nosotros decidir cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de hacer las cosas. Cuando el cristiano escoja pensar como Dios piensa, tendrá que deshacerse, escuche esto, de algunos pensamientos. Si usted esta tarde Dios le habla a su vida, que seguramente a todos nos está hablando esta tarde Dios, Dios espera que usted se deshaga de ciertas cosas. Dice Mateo 18:8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué? Córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Este texto no está diciendo que nos saquemos los ojos literalmente, ni que tampoco nos cortemos las manos. No, no está diciendo eso. Lo que el texto está diciendo es que si algo no te permite tener comunión con las cosas de Dios, quítalas de tu vida. Es lo que el texto dice. Si algo te está estorbando, no te está permitiendo pensar como piensa Cristo, lo que tienes que hacer que es quitarlo de tu vida. ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Todo lo que entra por nuestros ojos, cuando vemos, cuando leemos, esos pensamientos escritos llegan a nuestra mente, hermano. Por eso el texto dice, si tienes un obstáculo que no te permite que las cosas de Dios sean las que te gobiernen, quítalas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le inviertes a la televisión? ¿Cuánto tiempo le inviertes a tu celular, a tu dispositivo?
¿Cuánto tiempo estás ahí esclavizado viendo lo que la gente escribe y dice? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a leer la Biblia? ¿Cómo quieres pensar como Cristo piensa si la mayor parte del tiempo estás enfocado en cosas terrenales, frívolas y pasajeras? Y aquí Dios quiere que seamos honestos. ¿Sabe por qué? No le hace un bien al otro, es a usted mismo. Es por el bien de usted. Si queremos ser personas que cambien nuestro entorno, no comenzamos con el otro, comenzamos con nosotros mismos, reconociendo que la palabra es para mí, no para el otro. Si hay pensamientos que te están quitando la comunión con Dios, tenemos que deshacernos de ellos. Mire lo que dice el Salmo 101, versículos 2 y 3. Si tienes problemas de ver cosas que no deberías de estar viendo, esta tarde Dios nos deja una gran responsabilidad a nuestros corazones. Ponga mucha atención a este salmo. Salmo 101, texto 2 y 3. ¿Ya lo tiene? Ponga su vista ahí. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Mira lo que dice el 2. No pondré delante de mis ojos, ¿cosa qué? Injusta. Lo que el texto está diciendo es, no veas aquello que te está perjudicando. Es lo que dice el Salmo 101, verso 3, perdón. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Lo que está diciendo el texto es que alguien que tiene la mente de Cristo no debería de estar en conversaciones, escuche esto, obscenas, escuchando chistes groseros, conversaciones que no te edifican, porque si tú estás con los amigos ahí, tú eres cómplice de lo que se está diciendo. Si eso no le agrada a Dios, no estés en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Donde la gente tiene una actitud impía, insensata, irrespetuosa hacia los demás, tu lugar como cristiano no es ahí. Por eso el texto dice, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Cuántos tienen problema con la pornografía? Con videos obscenos. El texto dice, no pondré mis ojos delante de esas cosas. Nadie te obliga a verlos, tú decides. Tú tienes en tus manos el decir, le apago. Pero si te quedas, entonces vienen las consecuencias. Y todo pasó por lo que pensamos. Alguien diría, bueno, pastor, yo no pretendo ser mejor que los demás, pero Jesús dijo, ustedes van a ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. Amén. Amén. El Salmo 139, versículo 2, 4 y 7. Salmo 139, ¿ya lo tiene? Este salmo nos habla de que Dios conoce todo lo que somos. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere que seamos conscientes los seres humanos de que nadie hace las cosas a escondidas. Todo lo que hacemos, Dios lo está viendo. Tú piensas que lo haces a escondidas de alguien, no. Ya Dios lo ve. Dice el texto 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Has entendido desde lejos qué? Si alguien conoce tus pensamientos esta noche, es Dios. Y Él sabe si son buenos o son malos. Y el tema es directo hacia nosotros, hermano. Dios quiere que maduremos y crezcamos como iglesia. La palabra está para crecer. Si queremos cambiar actitudes, cambiamos primero los pensamientos. Si queremos ser con los demás respetuosos, honestos, si queremos amar a los demás, primero hay que cambiar nuestra manera de pensar. Para que luego
ese ejercicio lo podamos hacer con los demás y seamos de manera natural, hombres y mujeres, con actitudes que glorifiquen a Dios. Amén. Has entendido desde lejos mis pensamientos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, ¿tú la sabes cuánto? Toda. Desde antes que pienses lo que quieres pensar, ya Dios lo sabe. Pero Dios quiere que te des cuenta que tú puedes cambiar las cosas que no están bien. Amén. Dios quiere que seamos nosotros los que demos el paso de decidir, de cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Tenemos un mundo caído, torcido, el pecado ha crecido y Dios llama a la iglesia, no al de allá afuera. No, Dios te llama a ti que has llegado esta tarde, que no es coincidencia. Dios quiere que cambies y que seas mejor persona. Amén. Pero primero tienes que cambiar tus pensamientos. Amén. Lo que te gobierna en tu mente es lo que te llevará a actuar. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es incomprensible para la mente humana natural el entender que Dios lo sabe todo. Por eso nadie peca en lo oculto. Todos pecan a la luz de Dios. Y cuando Dios te está viendo, es para que te des cuenta que tú necesitas acercarte a Él y pedirle perdón para que puedas caminar una vida con la mente de Cristo. Y esto es muy importante esta tarde para nosotros. Segunda a los Corintios 10:5. Debemos de escudriñar nuestros pensamientos para reprogramar cómo pensamos, y esto solamente va a suceder leyendo la Biblia. Segunda a los Corintios 10:5. ¿Ya lo tiene? Amén. Ponga su vista ahí, ponga mucha atención. Dice el texto: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este versículo nos habla que tenemos que derribar argumentos. Ya dijimos que la batalla más grande que tiene el hombre la lleva a cabo en su mente. Y es en la mente donde está la lucha más grande. Y aquí la batalla es porque tenemos argumentos. Cada uno de ustedes tiene su razón de ser. Cada uno de ustedes piensa con base a lo que en la vida ha aprendido. Y usted ha levantado su fortaleza. Yo voy a educar a mis hijos de esta manera. Yo voy a estudiar de esta manera porque yo creo que así debe de ser. Pero cuando llegamos a Dios, Él nos muestra una nueva perspectiva de vida. Y dice el texto, derribando argumentos. Es decir, tenemos que cernir, tenemos que llevar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Amén. Y si no son compatibles, alguien tiene la razón y siempre será Dios. Desde cómo estudias, cómo educas a tus hijos, cómo trabajas, cómo haces tu negocio, Dios estableció cómo tenemos que hacerlo. Pero tiene que derribarse esa fortaleza. Porque todos tienen una manera de ser. Y Dios quiere que te des cuenta que la mejor manera para vivir no es la que tú piensas, es la que está en la palabra de Dios. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de ¿Cómo sucede eso, pastor? ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? ¿Sabe cómo? Leyendo la Biblia. Amén.
Dios quiere que tengamos esa conciencia, que estamos esta tarde frente a su palabra, que no nos moldemos, que no permitamos que lo que vemos en la televisión o en los celulares o en el internet nos moldeen. Porque esa es la lucha. ¿Quién tiene la razón? ¿Ellos o Dios? Pero tenemos todos los días esa batalla. Nos despertamos y estamos en contacto con la gente del mundo, del aquí, del ahora, y nos están permeando. Y el ejemplo está, por ejemplo, los días de culto. El mundo dice, ¿para qué tanto culto? Si hace mucho frío, mejor me quedo aquí en mi casa. ¿Para qué tanto ir a las cosas de Dios? La gente del mundo no quiere venir a escuchar las cosas de Dios. Pero aquel que es cristiano dice, un día de culto es una oportunidad para escuchar que Dios me ama. Un día de culto es una bendición que tenga en mi iglesia alguien que me hable de Dios. Para que cuando Él me hable y yo esté equivocado, me pueda arrepentir y sea perdonado por Dios. Dos perspectivas, dos puntos de vista. Pero muchos cristianos dicen, pues es día de culto, mejor nos quedamos a hacer cosas más provechosas. Pregunta a Dios, ¿qué hay más provechoso que escuchar palabra de Dios? Porque la gente dice, me quedo porque voy a hacer algo más importante. No hay nada más importante para el cristiano que estar cerca de Dios. Cada día que tengas oportunidad de un culto, vente, porque Dios te va a hablar. Y a Dios gracias ha puesto aquí a alguien para que te predique y te hable de ese Dios poderoso. Y si Dios te habla y estás mal, tengas la oportunidad de arrepentirte y ponerte a cuentas si fuera tu último día aquí en la tierra. Amén. Porque allá en la casa, viendo televisión, no tendrás lo que aquí tienes delante de Dios. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hace referencia a cambiar nuestra manera de pensar. Iglesia, esta tarde Dios nos desafía que te lleves en tu corazón y en tu mente a tu casa, que puedes vivir una vida con la mente de Cristo. Pero tienes que leer la Biblia. Tienes que escudriñarla, tienes que invertir tiempo para que conozcas cómo Dios piensa. Una última cita, Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La manera de renovar nuestra mente es escudriñando la palabra de Dios. Colosenses 3:16, ¿ya lo tiene? Miren lo que dice ahí. La palabra de Cristo more, ¿cómo? En vosotros. La palabra de Dios tiene que estar sobreabundante. Aquí la palabra abundancia significa como cuando usted le pone agua a un vaso y se desparrama así, que se cae. Eso es abundancia. Pero esta tarde Dios nos confronta y nos pregunta, ¿cuánto de las 24 horas del día le dedicas a leer la Biblia? Cada quien con Dios, ¿eh? Porque el pastor le entrega cuentas a Dios y usted también acá, a Dios va a entregarle cuentas. Yo soy responsable de lo que le predico, pero usted es responsable de lo que escucha. Porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. A partir de hoy, no tiene excusa. Usted con Dios y yo con Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Cada vez que usted abra su Biblia, encontrará una enseñanza de Dios para usted. Amén. Pero tiene que leerla. O vengas a escuchar el culto. Pero haga algo. Como usted piensa, usted actuará. Este año 2020 Dios va a desafiar a los varones para que pensemos como Cristo piensa, para que eduquemos a nuestros hijos como Dios quiere que los eduquemos, no a tu manera, no a tu punto de vista, al punto de vista de Dios. Para que el día que tú faltes, esos hijos caminen cerca de Dios y no anden allá afuera
buscando cosas que le den sentido a su vida. El mejor lugar para tu familia siempre será cerca de Dios. ¿Podremos pensar como Dios piensa? Sí, siempre y cuando nosotros le dediquemos tiempo a las cosas de Dios. Nos esforcemos como cristianos, organicemos nuestra vida. Me da mucho gusto verlo aquí el día de hoy. Hace mucho frío, pero ¿sabe qué? Era culto, había que estar aquí y teníamos que organizarnos. Un último texto, Salmo 143, versículo 10. Cuando los pensamientos de Dios comiencen a gobernar nuestros pensamientos, nuestras acciones evidenciarán la voluntad de Dios. Salmo 143, versículo 10. La única manera para que cambiemos como cristianos es renovando nuestra mente, y eso comienza con una decisión. Usted decidirá si cambia o no cambia. Dice el texto, Salmo 143, 10. Enséñame, dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Cuando alguien dice enséñame, es porque está dispuesto a obedecer. Cuando alguien dice enséñame, es porque está dispuesto a hacer lo que Dios le pida para que pueda ser enseñado. El que no lo va a hacer. Es como el que va a la escuela y quiere aprender. Va a ir con la actitud de aprender. Va a abrir su mente para que lo que se le enseñe pueda él captarlo y lo pueda aplicar a su vida. Exactamente sucede lo mismo en la vida espiritual. Y el salmista comienza reconociendo que para aprender tenemos que tener la actitud apropiada. Enséñame, Dios. ¿Sabe que siempre hay algo nuevo que aprender? No importa cuántos años tengas, 30, 40, 50, 70, 80. Los años que tengas, siempre hay algo nuevo que aprender en Dios. Y esta tarde está su consejo. Y concluye el texto 10. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Vamos a renovar nuestra mente este año, hermanos. Vamos a renovar nuestra mente, que la voluntad de Dios esté en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que nuestras acciones cambien. Y seamos ese testimonio que cuando la gente de allá afuera nos vea personas cambiadas y transformadas. Pero primero renovamos nuestra mente.